La primera sería para el doctor Arturo Guillén, de parte de Samuel Lichtenstein. A tu entender, ¿cuál sería la cuarta fase de la crisis global en el futuro? O sea, una es la ruptura de la Unión Europea, 2, la nueva recesión a nivel internacional, 3, con motivo de la guerra de divisas, habría una tendencia hacia un nuevo patrón monetario internacional, D, las nuevas quiebras bancarias, y las profundas crisis sociales y políticas. La voy a pasar para que vayas dando seguimiento una por una, ¿no? Contexto, claro. Bueno, empiezo por las de Samuel, pues. Bueno, lo de la cuarta fase, yo creo que sí va a haber otra cuarta fase porque, entre otras cosas, por lo que planteaba antes, ¿no? O sea, pienso que la crisis global obviamente no ha terminado, a pesar de cierta estabilización de mercados o cierta recuperación productiva, ¿no? Ruptura de la Unión Europea, yo creo que es posible, ¿no? Yo creo que es posible, pero obviamente lo que se está buscando a través de la política de la Unión Europea es evitar su rompimiento y mantener sobre todo el euro. O sea, yo creo que en el caso de la posición alemana, de la Merkel y del gobierno alemán, es claramente la defensa del euro. No les preocupa tanto qué es lo que va a pasar con el ajuste y si las pensiones se van a reducir y si los salarios se van a reducir, que realmente los golpes han sido tremendos, ¿no? Sino la preocupación es sostener el euro, ¿no? Pero sostener el euro implica que esa desigualdad europea se agrave y que también el movimiento social se intensifique, que tampoco ha sido ausente. O sea, yo creo que sí hay un ascenso de los movimientos sociales, no al nivel de las revueltas árabes en términos de que ahí había otro tipo de problemas de por medio, pero sí está empezando a haber un ascenso muy fuerte del movimiento social. La movilización esta que hubo en Inglaterra, casi del tamaño de la guerra de Irak, simple y sencillamente por la política de ajuste del gobierno de Cameron. Entonces, yo no la descartaría, aunque pues no puede uno hacerla de pitonizo. Lo de la nueva recesión, yo creo que por ahí van las cosas, o sea, lo que nos señalan los últimos datos es que por ahí puede ir el asunto y de que no es difícil, incluso analistas financieros de este tipo de Bloomberg y de las grandes cadenas televisivas están aceptando ya la posibilidad de una doble recesión, ¿no? Entonces yo creo que eso tampoco lo podríamos descartar. Bueno, lo del patrón monetario internacional no tendría... si va a haber un nuevo patrón monetario a partir de la guerra de divisas, es decir, no me atrevería a hacer un pronóstico o un planteamiento. Sin duda existe esa guerra, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo de la guerra que está la gravedad de la crisis, la búsqueda de la salida de la crisis en un camino exportador que está siendo llevada a cabo por todos. Los japoneses quieren salir con exportaciones, los alemanes con exportaciones, los gringos con exportaciones, todo el mundo quiere salir con exportaciones. El problema es que quién va a comprar, ¿no? Y entonces, por tanto, el tipo de cambio se vuelve un elemento de competencia muy importante. Si lleva o no al nuevo patrón monetario internacional, pues yo creo que, como tú lo has planteado en varios foros con anterioridad, Samuel, los cambios fuertes en los patrones monetarios son resultados de crisis muy profundas o de situaciones, digamos, que van más allá de lo que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Entonces, no podremos quizás detectarlo hasta no ver cómo se desenvuelvan estas cosas, ¿no? Nuevas quiebras bancarias, yo creo que sí, ¿no? Por ejemplo, el caso en España, el problema de las cajas es tremendo. Cada día los pronósticos de cuánto se requiere para rescatar a las cajas crecen, ¿no? Empezaron en 20,000 millones, ya andaban en 80,000 millones y se ha hablado hasta de 100,000 millones de dólares para poder salvar a esas cajitas que estaban seriamente involucradas en el mercado hipotecario, ¿no? Bueno, me pregunta un compañero que si cree que en México existan las condiciones sociales, políticas, culturales y económicas para llevar una transición del modelo económico actual a una economía mixta a mediano plazo, como en los años 50 y 60, tomando en cuenta que son diferentes contextos y estructuras. ¿Cuál sería su opinión? No, pues yo creo que la necesidad del cambio de modelo es desde hace muchos años urgente, ¿no? Su viabilidad en México no lo tengo tan claro. Yo soy muy pesimista sobre la situación del país, ¿sí? No solo por lo que está pasando a partir de los gobiernos neoliberales, sino porque la situación, digamos, político-social que vivimos,
Desde luego hay perspectivas de cambio, no sé. El propio movimiento de López Obrador sigue vivo y eso ahí está, y hay una serie de planteamientos que podemos estar en desacuerdo o no, si nos gusta lo de la independencia del Banco de México o no nos gusta, o es insuficiente, pero la situación no es clara, pues, o sea, yo soy pesimista por dos razones, para no hacer un rollo largo. Primero, porque pienso que en México no existe una democracia representativa, existe una democracia simulada, existe una democracia secuestrada. Es decir, no hay propiamente una democracia en este país, el juego electoral, por tanto, es bastante estrecho. Y solo podrá romperse ese marco estrecho del marco electoral, creo yo, como lo ha planteado Porfirio Muñoz Ledo y otras gentes, a partir de una gran movilización popular. Pero no se ve, o sea que hasta este momento esa movilización popular esté ya en marcha, ¿no? Ojalá y la transición electoral nos permita avanzar en esa dirección, pero yo soy pesimista en cuanto a eso y pues les molesta mucho el Estado fallido y dicen que es un invento de los gringos, pero yo creo que es un invento de los gringos totalmente real, ¿no? Y entonces en un marco de democracia secuestrada y Estado fallido, pues las perspectivas del país son todo menos halagüeñas, ¿no? Es una pregunta para el doctor Raúl Delgado, que dice, cuando se refiere usted a la disminución del índice de la capacidad de innovación en los países desarrollados, ¿cuáles serían los elementos que constituyen dicho índice? Es una primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo se explica el incremento del gasto para la industria en nanotecnología precisamente en los países desarrollados? Bien, bueno, el índice al que hice referencia es un índice de la UNCTAD que resume muchos indicadores. No los tengo todos a la mano, pero un indicador es el número de científicos por cada 100,000 habitantes, el número de patentes, también el porcentaje de inversión en ciencia y desarrollo en el PIB, etcétera. Entonces es una conjunción de factores los que dan lugar a ese índice, ¿no? En cuanto a la pregunta concreta que se hace. ¿Cuál era la siguiente pregunta? Sobre inversión en nanotecnología en los países desarrollados, que esa ha venido creciendo en forma permanente. Sí, tenemos, bueno, este es un pequeño comercial, en el programa de doctorado en estudios de desarrollo en Zacatecas, una red también latinoamericana de nanotecnología y sociedad. Desde luego yo no soy el experto en este campo, pero de lo que he aprendido de un compañero que es la red, que es Guillermo Foladori, hay mucha gente que la plantea como la nueva revolución tecnológica. Hay quizás lo que sí pudiera ahora comentar, porque es un trabajo reciente que ha hecho Guillermo y que tiene que ver también con cómo México se está involucrando en esto. Curiosamente, y ahora que estamos hablando de la comunidad migrante, hay un dispositivo de nanotecnología que se llaman los NEMS, que son unos dispositivos que tienen electromecánicos que se utilizan para casi toda la industria automotriz, pero que también sirven para teledirigir los misiles, y en la industria militar. Curiosamente, el científico más connotado en esto es un mexicano. Y se ha creado toda una red en México de nanotecnología que está asociada a los laboratorios Sandía en Nuevo México, gracias, que están vinculados precisamente a la industria militar y curiosamente financiados por CONACYT. Entonces aquí hay un problema incluso de ética que tiene que ver con cómo cómo se están creando estas redes tecnológicas que supuestamente son neutrales, pero que al final están sirviendo a los objetivos estratégicos de Estados Unidos. Bueno, y hay una gran cantidad de paradojas e ironías, y simplemente voy a mencionar otra. Los mexicanos pagan en Estados Unidos, y allá que estamos hablando de cuestiones financieras, 60,000 millones de dólares de impuestos. Lo que le cuesta a Estados Unidos proteger la frontera sur es exactamente 60,000 millones de dólares. Entonces estamos financiando la forma en que nos ponen barreras para vulnerar cada vez más a la fuerza de trabajo mexicana.
sería lo que... Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta más para la doctora Marcia Solorza. Por favor, ampliar información sobre la política de empleo en Brasil, cómo y qué mecanismos se usaron para crear empleos. Bueno, en Brasil lo que hizo Lula, bueno, fueron establecer, así como estableció México programas antipobreza, o sea, lo que fue Coplamar, Progresa y oportunidades. Lo que hicieron en Brasil fueron dos cuestiones: una, un diagnóstico que aplicó un programa antipobreza que fue la Bolsa Familiar, y este programa desde un inicio fue orientado, a diferencia de México, fue orientado directamente hacia las zonas rurales con mayor número de indigentes y de pobres en pobreza extrema, ¿no? Y entonces así fueron seccionando, digamos, al país de manera regional para orientarse a la creación de empleos. Y la creación de empleos son empleos directos. Ellos, ¿cómo contabilizan esto? Lo hace el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Esto lo estuve revisando completamente. A diferencia de México, tienen unos cuadros en donde están viendo con claridad lo que es, en dónde están ubicados exactamente lo que ellos consideran como empleos informales. ¿Qué son los empleos informales para ellos? Todos aquellos que están trabajando pero que no tienen un contrato firmado. Entonces ahí está todas las personas que trabajan por su cuenta, están los empleadores que emplean a su vez personas sin tener un contrato formal, y están todos aquellos que tienen un nivel de empleos, lo que nosotros llamaríamos subocupación, pero sin contrato firmado también. Entonces hicieron todo este rastreo, que de hecho lo tiene el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en una serie de cuadros. De ahí fue donde estuve teniendo que sumar todo para hacer las gráficas de empleo informal, y hacia allá orientaron durante el periodo de Lula la creación de empleos directos, por un lado, con contrato, por tanto son empleos directos formales, y por otro lado atacaron directamente lo que fue los lugares en donde la pobreza extrema era mayor. Así lograron reducir dos de los grandes problemas del país: la pobreza extrema, y no realmente como en el caso de México, que no se logró bajar el índice de pobreza, y por otro lado atacar el desempleo como porcentaje de la PEA y el desempleo urbano. ¿Por qué? Porque ambos países, obviamente, si nosotros nos damos cuenta, la tendencia es a que aproximadamente el 75-78% de la población vive en zonas urbanas, ¿no? Pero ¿hacia dónde orientaron el empleo? A lo que nosotros llamaríamos los cinturones que están alrededor de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, de esta manera, en Brasil se logró reducir notablemente, como lo muestro en las gráficas, el nivel de desempleo y el nivel de pobreza. No así la situación de desigualdad del ingreso. ¿Por qué? Porque ellos tienen un coeficiente de Gini todavía de 55, de 0.55. En el caso de México es de 0.48, pero si tomamos en cuenta que cuando ingresó Lula a la presidencia de Brasil, el coeficiente de Gini era 0.60, y en México ya teníamos un coeficiente de Gini en el 2003 del 52.1%, entonces realmente la reducción de la desigualdad del ingreso es mucho más notable en Brasil en los últimos años que en el caso de México, ¿no? Además, esto quiere decir que Brasil no ha seguido fielmente los dictados de la política propuesta o de hecho por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cosa que en el caso de México sí se ha hecho, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, yo quiero hacer dos comentarios. El primero de ellos, pues, las excelentes presentaciones de los tres expositores. Creo que han sido muy ricas en términos de los cuestionamientos teóricos y la necesidad de profundizar en algunas teorías que
bueno, que han venido teniendo su propia evolución en los últimos años, y algunas de ellas que consideramos necesario reivindicar o revisar y volver a enfrentar hacia adelante. Muchas de ellas la internacionalización de los capitales, muchas de ellas las teorías de crecimiento con igualdad, muchas de ellas las teorías de la dependencia, y sobre todo esto sustentado en la riqueza de los datos que presentaron también. O sea, entonces no me queda otra más que felicitarlos, o sea, muy fuerte por las presentaciones, y bueno, pues muchas gracias.